Las cartas de San Pablo, como sabemos, ocupan una parte sustancial del Nuevo Testamento. San Pablo, lo sabemos por sus cartas y por los hechos de los apóstoles, ha recibido la fe, la ha recibido de la iglesia que existe antes que él. Él ha sido instruido en la fe, ha sido bautizado. Escribe a nombre de esta fe eclesial, pero movido por un carisma propio, un carisma que el Señor le ha dado y del que San Pablo tiene mucha conciencia. Este carisma le une a los demás discípulos, apóstoles directos del Señor. Se distingue por no haber pertenecido al grupo de los 12 y sin embargo, por el don de Dios, es incorporado a la autoridad apostólica original, la que nace del contacto directo con el Señor. San Pablo reivindica esto muchas veces. Se pueden ver sobre todo los saludos de sus cartas, en los que alude al origen divino de su apostolado, al origen en Dios y en Jesucristo de su autoridad apostólica. Cronológicamente, él es el primer autor del Nuevo Testamento. Sí, probablemente, muy seguramente. Estas cosas siempre tienen algo de hipotético. Escribiría todas sus cartas entre el año 50 y el 65, podemos aventurarnos a decir. Las cartas que él escribe son muy distintas. Son, en todo caso, a la vez personales, conteniendo referencias a personas y relaciones concretas, y doctrinales, enseñando verdades universales que atañen a todos igualmente. Se discute a partir de este hecho de lo concreto y lo universal de sus cartas, si son cartas o epístolas, se dice a veces. En fin, son poco dóciles las cartas de San Pablo a una clasificación. Son como son. Además de que entre una y otra puede haber muchas diferencias. Tesalonicenses, las dos a los tesalonicenses, las dos a los corintios, la carta a los gálatas, son escritas por necesidades concretas de las comunidades a las que se dirige. En Tesalonicenses hay una preocupación paterna, tierna, por una comunidad joven, perseguida, necesitada de alguna instrucción sobre temas específicos de la vida cristiana y sobre la esperanza en el Señor que viene. Las dos cartas a los Corintios son escritas a una comunidad que presenta problemas, una comunidad difícil en la que hay divisiones, hay problemas de comprensión de la doctrina, del valor de la cruz, del valor de la resurrección, del modo de celebrar la Eucaristía. En Corinto se le quiere mucho, pero también hay voces contra él y algunos discuten su autoridad apostólica. Pablo lucha con esta comunidad. En Gálatas se ve que los enemigos de Pablo han desviado gravemente a las comunidades. Galacia no es una ciudad, es una región. La carta está dirigida a las iglesias de Galacia. Es una carta especialmente dura. San Pablo ahorra casi todo lo que puede la palabra hermanos. No les da el tratamiento a los gálatas que da a sus corresponsales en otras cartas. La preocupación es intensa. El amor del apóstol aquí es paterno, se expresa con imágenes maternas. Sí, os siento dolores de parto otra vez por vosotros, porque San Pablo ha evangelizado esta región, ha fundado estas comunidades que ahora se apartan de lo que él les enseñó, después de una época de floreciente vida cristiana. La carta a los romanos se escribe a una comunidad que no ha fundado San Pablo. Esto es muy especial.
casi contra sus propias palabras, que no evangeliza en terreno donde otro ha evangelizado. Sin embargo, escribe a Roma, a la comunidad de Roma, y la conoce las dificultades o las cosas que allí se discuten. ¿Por qué escribe? Se ve que tiene una conciencia muy aguda de ser el apóstol enviado a los paganos y por tanto debe escribir también a Roma. Escribe su carta preparando una visita a esta comunidad. Por tanto, muy distinta esta carta a los romanos en tono, en modo de expresarse, en modo de dirigirse a los cristianos, que en Gálatas o en Corintios, en Tesalonicenses, comunidades fundadas por él. A los filipenses también escribe, habiendo él establecido la iglesia en Filipos. Es una carta distinta, rebosa de cordialidad, de entendimiento cordial entre el apóstol y la comunidad. Colosenses y Efesios no parecen estar escritas motivadas por problemas pastorales concretos o dificultades de las comunidades y gozan de una especial distancia contemplativa. No está arreglando el apóstol problemas y entonces expone los misterios del Señor y de la iglesia con paz, con serenidad, sin el tono que tiene que utilizar en las comunidades donde hay problemas. Timoteo, las dos cartas a Timoteo, la carta a Tito, son llamadas cartas pastorales, pues se dirigen a pastores de la iglesia que han sido discípulos de San Pablo. Comparadas con las demás, tienen más elementos institucionales, por decirlo así. Los aspectos de la iglesia como institución emergen aquí con más claridad. En fin, todo esto nos queda la carta a Filemón, que es un recado personal de San Pablo a Filemón, un breve recado acerca de Onésimo, un esclavo de Filemón que se ha escapado, se ha refugiado en San Pablo, y él lo devuelve a su amo pidiéndole que le reciba como a un hermano. En fin, todo esto para decir que son cartas muy distintas. A veces se discute la autenticidad paulina de alguna de ellas, sobre todo de Colosenses, Efesios y las pastorales. Por lo dicho, no habría que exagerar las observaciones, que son sin duda justas y que llevan a subrayar la diferencia de estas cartas respecto de otras. A veces estas observaciones concretas se extrapolan y se quiere sacar de ellas más de lo que pueden dar. Por ejemplo, sobre la diferencia de lenguaje o sobre la semejanza, a veces calcada entre Colosenses y Efesios, que a alguno le lleva a pensar que Efesios es una copia simplemente, con algunos añadidos de Colosenses. En fin, observaciones justas, pero de las que no se puede deducir lo que a veces se pretende. Si nos atenemos a las ediciones que gracias a Dios hoy tenemos de la Sagrada Escritura con sus buenas introducciones, allí pues podemos encontrar, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén se puede seguir aceptando sin mayor problema, la autenticidad de Colosenses y Efesios. La Biblia de Jerusalén sostiene que también 2 Timoteo parece auténticamente paulina, las otras dos tal vez paulinas mediante la libre intervención de algún discípulo de San Pablo. Puede ser. Desde luego esto no es una cuestión de fe, no es de fe que San Pablo escribió estas cartas, pero la tradición que se las atribuye también tiene un peso. Podemos mencionar que la carta a los hebreos se ha considerado a veces paulina, hoy no, hoy en general no se estudia como parte del cuerpo de cartas de San Pablo. Tampoco en la iglesia antigua, antes del siglo IV, no se atribuía a San Pablo, después sí, pero con reservas de algunos buenos lectores, como es el caso de Orígenes, el gran teólogo alejandrino. En la carta a los hebreos resuena mucho el pensamiento de San Pablo, pero ciertamente el modo de razonar de esta carta, que es muy preciso, un esquema muy claro, es distinto del apóstol. En fin,
En las cartas hay muchos elementos variados. Se tocan problemas concretos. A veces se responden a preguntas que se han dirigido al apóstol. A veces hay desarrollos doctrinales amplios. Otras cartas están más ceñidas a las circunstancias, a la discusión concreta. En todas hay exhortación intensa a la vida cristiana. A veces hay listas de pecados a evitar. A veces hay listas de carismas distintos en la iglesia que respetar para honrar al Espíritu Santo que da todos estos carismas. A veces hay elementos organizativos, como en 2 Corintios 8 y 9 se organiza una colecta para los pobres de Jerusalén. Pero en todos estos elementos podemos encontrar, aunque se trate de una cuestión muy particular, muy organizativa, podemos encontrar afirmaciones de una hondura doctrinal muy grande que tienen gran repercusión en la doctrina católica. Por ejemplo, exhortando a la colecta para los pobres de Jerusalén, San Pablo dice aquello de Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Esta sola frase nos hace meditar muy hondamente en el misterio del Señor, en su encarnación, en la finalidad de su encarnación, aunque bien está dicha en un contexto muy práctico, organizativo. En toda esta variedad de temas se ve el arco amplio de la vida de la Iglesia de la que se debe ocupar la autoridad del apóstol, en general la autoridad apostólica. La conciencia que tiene San Pablo de su autoridad es muy grande, ya lo decíamos. Aquí emerge lo que Hans Urs von Balthasar caracteriza como lo paulino. ¿En qué consiste este sello particular de San Pablo en sus cartas, único en el Nuevo Testamento? Lo describe así el teólogo suizo. Es la conciencia de hablar una palabra propia con una impronta personal muy acusada, que sin embargo no es propia. Lo que Pablo dice es palabra inspirada y a la vez inspirada por Dios, palabra de Dios, y a la vez es su palabra personal, su palabra paulina. Es al mismo tiempo palabra de Dios, palabra sobre Cristo y en última instancia palabra que es Cristo mismo. Toda esta fuerza encontramos en el epistolario de San Pablo. Pablo no es Cristo, él lo sabe perfectamente, y por eso todo lo que dice, lo dice sometido al juicio de Dios mismo. Él tiene una palabra que decir de parte de Dios, pero tiene que dejar a Dios la última palabra. Por decirlo así, Pablo da un paso adelante para anunciar como siervo de Jesucristo la palabra de Jesucristo, pero necesariamente da continuamente un paso atrás para dejar a la palabra, que es Cristo, todo el espacio. Pablo acentúa su persona, su autoridad, y al mismo tiempo la difumina tanto que nos deja delante del Señor Jesucristo, delante del Dios que lo ha enviado, del Dios uno y trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las alusiones en el cuerpo paulino a la Santísima Trinidad son muy frecuentes. No es que podamos sacar de las cartas de San Pablo una palabra de Dios sin Pablo, no, lo paulino es precisamente la conjunción de ambas cosas, el paso adelante de la palabra paulina, la palabra marcada por su persona, por su energía personal, y ese modo de desaparecer y de dejar a los fieles delante de Dios. La palabra de Pablo, por tanto, se debe siempre despojar de sus derechos hasta ser pura transparencia a la sola palabra de Dios. San Pablo, la vigorosa y enérgica personalidad, sigue diciendo Hans Urs von Balthasar, debe siempre de nuevo palidecer hasta que trasluzca a través de su imagen impresionante la otra imagen, la que él quiere dibujar, la inimitable imagen del Dios eterno, la imagen del Redentor del mundo, que se hace cargo de los pecados, la imagen del condenado que, sin embargo, juzgará a todos. Este es el evento, esto es Pablo y lo paulino. Por un lado, él es el
mediador de la revelación de Dios, pero también es el mediador de la conciencia de autoridad apostólica. Así pues, si Pablo es para nosotros norma de fe, al mismo tiempo él nos hace entender que es una norma normada a su vez por la palabra viva de Dios, por Dios mismo, por la palabra que es Jesucristo. Todo esto implica lo que decíamos al principio, que la iglesia existe antes que Pablo es miembro de la iglesia, no se siente para nada su fundador, aunque haya fundado muchas comunidades cristianas. Otro modo de decir lo mismo, de expresar qué significa lo paulino, es su expresión de vivir o ser en Cristo Jesús, que es algo que se debe entender en modo personal, como relación personal con Cristo, y en modo eclesial, sacramental, como bautismo, como fe que eclesialmente se transmite y se mantiene. Ser en Cristo es a la vez un don que solo Dios puede dar, y una tarea. Es algo que uno debe verificar continuamente con su modo de vivir, con su modo de orar, con su modo de amar. Ser en Cristo Jesús, que es la expresión que usa Pablo, se abre a la dimensión total de palabra última de la historia de la salvación. Aquí culmina toda la historia de la fe, toda la historia de la alianza que Dios ha conducido para que todos podamos ser en Cristo. Ser en Cristo significa además, por último, esa introducción en el misterio trinitario, ese conocimiento del Padre, y la recepción del Espíritu, la docilidad a su conducción de cada cristiano y de la Iglesia. Lo paulino es esto, es la palabra propia de San Pablo que sabe, con un arte único suyo, dejarnos delante de la verdad total cristiana, de modo que lo paulino desaparece en lo cristológico y en lo trinitario. Al final nos quedamos no tanto con Pablo, que da un paso adelante y un paso atrás, nos quedamos con lo que él comunica, con la gracia de la misión cristiana que él ha vivido intensamente. Nos quedamos con Jesucristo, el hombre que es Dios, y nos encontramos todos en el seno de la Santísima Trinidad, gracias a esta palabra paulina y siempre más que paulina.